Ok, chicos, entonces, ¿cómo les fue con su tarea? Estuvo súper sencillo, ¿no? Bueno, los que Sí, estuvieron en la clase pasada. sí, así es, maestra. ¿Sí? Ok, ¿y los que no estuvieron, vieron el video de la clase? ¿Sandra vieron el video? Así, maestra. ¿Ana vieron el video? ¿No? No te escucho, Sandra. Tienes, Ana, perdón, apagado el micrófono. No, maestra, no, todavía ¿No han visto el video? todavía no me he podido verlo bien Ok, completo. sí les voy a pedir de favor que perdón, lo vean, porque en el examen les puede tocar el condicionamiento operante o el clásico. Entonces, para que tengan una idea general, también les compartí un video de YouTube en el que venía otra explicación para que tuvieran como dos enfoques, porque sí está un poquito confuso. Entonces, sí, necesito que le den una revisada al video, por favor. ¿Sale? El video que compartió de YouTube sí, sí lo miré, nada más me faltó lo de la clase, maestra. Pero dentro del de YouTube también viste nada más el del Uno, condicionamiento ajá, operante, no la ándele, explicación. ándele, que nos Y mandó, sí, más o ajá. menos lo entendiste, sí está muy claro el de YouTube, ¿no? También, a mí se me hizo sencilla la Sí, 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 explicación. estuvo sencillo en ese, maestra. Nada más lo que ahorita que me confundí con la tarea era cuando ya no habló lo del problema ético, fue donde Ajá. dije, ay, Dios mío, entonces, ay, si lo hacemos bien o no. Pero sí, sí, sí me gustó el video que envió. Ok, entonces para que lo complementes con el video de la clase pasada, Sí. y de igual manera les voy a poner ahorita en el muro de Classroom la liga de todos los videos de las clases que hemos tenido para que las tengan a la mano. Y si no, tú me dices en el canal de YouTube, pero para que lo tengan ahí a la mano. Gracias. Empezamos con la clase, pues. Jessica, ¿me apoyas con la lectura, por favor, del objeto educativo del condicionamiento operante? Sí, maestra. Objetivo educativo. Lograr que el alumno adquiera destrezas, hábitos o habilidades específicas ante situaciones determinadas. Aprenda a hacer cosas funcionales y prácticas. Ok, ¿para qué creen que nosotros queremos lograr eso en el alumno? Para que aprenda, para que tenga un aprendizaje. Y para que no sea dependiente de alguien más, ¿no? Ujú. Que sea autosuficiente en las actividades a realizar dentro o fuera del aula. ¿Se acuerdan del video que les puse del ratón bueno, todo lo que le puse adentro del ratón, que en una palanquita le daba de comer y en otra palanquita le daba toques y todo este rollo? Pues es lo Sí. mismo que se tiene que aplicar en el aula. Digo, obviamente nosotros no somos los ratones, pero se va acondicionando y aprendiendo el cerebro para que nosotros hagamos o dejemos de hacer más cosas. O sea, como lo vimos, el castigo pues es para dejar de hacer algunas acciones y el incentivo lo vamos a utilizar para que esa acción sea repetitiva y favorable. ¿Sí queda claro, chicos? Le estoy haciendo como un refresh de la clase pasada, porque este tema todavía de la clase pasada. Este tema es muy cortitito, solamente son como 3 o 4 diapositivas, porque realmente ya vimos todo lo demás, entonces la clase se va a terminar temprano. ¿Sale, chicos? Sí, Para que se vayan a comer a gusto. Ok, muy bien. entonces ya quedó el objetivo, ¿verdad? Ujú. Sí. Bien, vamos a ver cuál va a ser el rol del docente dentro del condicionamiento operante. Zaira, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Sí. El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien diseña todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades encaminados a la repetición y la memorización para la realización de las conductas correctas en base a un sistema de castigos y premios. El docente juega el papel activo de la instrucción a través de una programación exhaustiva del entorno, los estímulos, castigos y refuerzos, así como de los objetivos didácticos y de los ejercicios y actividades que se realizarán para lograr aprender la conducta deseada. Ok, vamos a entender como sujeto activo a la persona que realiza la acción y como sujeto pasivo a la persona en quien recae esa acción. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, un robo. El sujeto activo del delito va a ser pues el Ladrón. ratero. El sujeto pasivo del delito va a ser pues a la persona que le robaron. ¿Sale? Entonces aquí el sujeto activo de esta acción va a ser el docente, que es quien tiene que hacer las actividades de estimulación para generar y crear condiciones dentro del aula, para generar que se repitan o se reduzcan el tipo de conductas según se requiera. ¿Sí queda claro? Sí. A ver, Ana, ¿dónde andas? Necesito a Ana y a Sandra que no estuvieron Estoy. en la clase pasada. En la clase pasada, dentro del conocimiento operante,
les explicábamos que trata de reforzar conductas o eliminar conductas. Entonces, si yo quiero eliminar una conducta, tengo que hacer un castigo, ya sea castigo positivo o castigo negativo, con la finalidad de que esa conducta se elimine. Y si yo quiero generar que esa conducta se siga haciendo, o sea, una conducta positiva, por ejemplo, que el alumno pues ponga atención en clase, que se conecte a sus clases en línea, ahí yo voy a generar un premio o un estímulo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es, ¿cómo les explico? Ahí, al momento de yo de generar un estímulo y de yo premiar esa acción, ¿yo qué hago? Que esa acción sea repetitiva siempre y cuando sea una acción positiva. Que aumenta, ¿verdad, maestra? Ajá, para que Sí. vaya aumentando y para Ajá. que siga la acción. Pero cuando yo no quiero, por ejemplo, que el alumno se salga del salón sin pedirme permiso, es cuando aplico yo castigo, porque yo quiero eliminar ese tipo de acciones. Ujú. Es como el resumen de de la explicación del video que vieron, pero sí necesito, por favor, que se pongan a ver el video para que entiendan lo del positivo y el negativo. ¿Sale? Sí, maestra. Bien. Dayana, ¿tú qué investigaste del rol del docente? Tienes tu micrófono apagado, Dayana. Ok. ¿Cuál fue la pregunta, maestra? ¿Qué investigaste tú del rol del docente dentro del condicionamiento operante? Este, es de la tarea que acabo de dejar, ¿verdad, maestra? ¿Si lo tienes o todavía no lo tienes? No, maestra, todavía no lo tengo. ¿Quién cuál fue el rol del docente dentro del condicionamiento operante? ¿Quién ya hizo su tarea y ya la entregó? No, A ver, yo puse el estudiante es sujeto pasivo. Se considera que es como una tabla rosa, que está pero vacío de pausa. contenido. pausa, y pausa. que- El rol del docente, no del alumno. es que lo entendí del alumno. Sí, perdón, bueno, a lo mejor me equivoqué, pero del docente, por favor. Ok. Se considera a los profesores como moderadores de la Ajá, conducta de los alumnos. Es quien ajá. diseña todos los objetivos de aprendizaje encaminados a la repetición y a la memorización para la realización de las conductas correctas en base de un sistema de castigos y premios. Ajá. Oscar, ¿tú qué Es de- tienes? ¿Ya entregaste tu tarea o todavía no? No, maestra, todavía no, pero sí entiendo a lo que se refiere. A ver, ¿qué entendiste? Por ejemplo, el maestro, bueno, el rol del maestro ahí Ajá. es como, ¿cómo explicarlo? Es que es como revisar las conductas, ¿no? Del alumno, o sea, de la persona que se le está enseñando. Ajá. Y aparte de revisar las conductas, ¿qué voy a hacer yo como docente? Para estimular que esas conductas se sigan repitiendo o que ya no se repiten. Es mediante los refuerzos, ¿no? Ajá. Entonces, Ya yo sean como positivos docente, o ¿qué voy a negativos. hacer con los refuerzos? Provocar un cambio, una transformación en el alumno. Los voy a aplicar dentro del aula. Aplicarlos. Ajá. O sea, yo como Todavía docente, no profundizo mucho en el tema porque sinceramente todavía no hago la tarea, pero sí tengo como la idea. yo dentro de mi aula, yo voy a hacer primero el proceso de observación para ver qué acciones voy a requerir que se repitan y cuáles voy a requerir que se eliminen. Después de que yo haga el proceso de observación, yo voy a la clasificación. Estas son conductas buenas, estas son conductas malas. Y posteriormente hago el ejercicio del refuerzo. Estas conductas las refuerzo para que se sigan repitiendo y hago el refuerzo negativo para yo evitar que esas conductas sean repetitivas y poder eliminarlas con el paso del tiempo. Obviamente, no siempre en el primer refuerzo o castigo que se haga se va a eliminar esa conducta. Probablemente sí, probablemente no. Pero yo primero tengo que ser observador, luego tengo que ser clasificador y ya que clasifique tengo que ver ¿qué acciones tengo que hacer? Una, para que se repitan, o dos, para que se eliminen esas conductas dentro de mi aula. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Sí, es como, maestra, Dígame. Sí, dígame. es como la disciplina o comportamiento, ¿no? Ajá. Que tiene que sobrellevarla dentro del aula para que pueda llevar ese aprendizaje o ese conocimiento al alumno. Así es. Y yo evitar también a lo mejor futuros conflictos, porque a lo mejor la acción que el alumno esté realizando
me genera conflicto con el grupo. O sea, si uno hace esa acción, ya los demás van a pensar que esa acción se puede realizar y eso me puede a mí conflictuar como docente, porque si uno se sale, todos se van a querer salir. Por ejemplo, ya cuando estamos a nivel superior o nivel prepa, de que es de que, ¡ay, fuga! Y todos nos hacemos la pinta y la maestra, si no ven a nadie, pues ya no va a haber falta. ¿Sí me explico? Si yo elimino esa acción, la acción ya no es repetitiva en los demás, pero probablemente si yo ejerzo el castigo, a lo mejor elimino la acción, pero a lo mejor tardo en reforzar ese castigo para que esa acción no sea repetitiva. Probablemente ya no va a ser repetitiva en mi clase, pero eso no significa que esa acción yo lo haya eliminado por completo y no sea repetitiva en otra clase. Por ejemplo, a lo mejor en la clase de Ana. Entonces yo estoy ejerciendo sobre lo que yo observé, clasifiqué si es una acción buena o una acción mala, si quiero que se repita o no, y ya sobre eso ejerzo el refuerzo. Así es. ¿Sí, chicos? Bien. La que sigue, rol del alumno. ¿Quién me apoya con la lectura? ¿Qué dice yo? Ay, Dios, ya. Ana, muy bien. Apóyame con el rol del alumno, por favor. Ahí está. Está ajá. El estudiante es el sujeto pasivo. Se considera que está vacío de contenido y que debe trabajar en base a la repetición para memorizar y repetir la conducta requerida por el docente. Su aprendizaje tiene un papel activo aunque reacciona ante los estímulos recibidos. Los estudiantes son seres autodisciplinados que responden ante los estímulos ambientales, cuyas tareas de interacción requieren de la aprobación del profesor, quien observa, mide y evalúa de forma directa. El alumno es el sujeto pasivo, que únicamente recibe la información y repite las actividades hasta que las memoriza, sin realizar ningún tipo de pensamiento creativo ni de conexiones con sus otros aprendizajes previos. Ok, entonces, ¿por qué dijimos que el alumno es el sujeto pasivo? Porque él es el que está esperando recibir, maestra, el conocimiento. Es en quien va a recaer la acción de refuerzo que yo voy a ejercer. Y el sujeto activo es el docente, que es quien va a ejercer esa acción para poder hacer el refuerzo del alumno. ¿Vale? Bien, entonces, si el alumno es el sujeto pasivo y lo consideramos que él es vacío de aprendizaje, yo lo voy a reforzar, que es lo que voy a generar en él, un aprendizaje. No solamente un aprendizaje escolar, el refuerzo de castigo probablemente no es un aprendizaje escolar. El que él se salga de clase probablemente no es un aprendizaje escolar. El que se faje probablemente la playera, se amarre las agujetas, llegue peinado a la escuela, probablemente no es un aprendizaje pues meramente educativo, ¿verdad? Pero es un aprendizaje que yo voy a generar en el alumno para una corrección. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que me quiera compartir lo de su tarea? ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a pasar con el problema ético. ¿Me apoyas, Caro, con la lectura, por favor, del problema ético? Sí. Problema ético. Algunos críticos sostienen que es poco ético que la teoría promueva el control, manejo y cambio del comportamiento, coartando de esta forma la libertad y los derechos individuales. Sin embargo, los defensores de la teoría hacen notar que el condicionamiento y el manejo del comportamiento ocurre constantemente, universalmente y es posible de evitar. Es imposible de evitar. Smith plantea que el condicionamiento es una técnica que debe unirse para enseñar conductas deseables. Sin embargo, los críticos preguntan quién determina cuáles son estos comportamientos deseables. Si todas las personas fueran condicionadas para responder de forma deseable, no existirían genios como Einstein o Miguel. Ok. A ver, aquí, ¿quién me puede dar su opinión? Aquí se contradicen y dicen, no, pues es que probablemente esa no sea la forma de poder educar al alumno, porque pues los derechos humanos y bla, 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 bla. ¿Ustedes qué opinan? Maestra. Dime. Yo, por ejemplo, investigué que, bueno, dice aquí que otro problema que puede surgir es darle atención especial a un niño. O utilizar un programa de refuerzo puede tener un efecto negativo sobre los otros niños en la sala de clases. O sea, que tú solamente le des atención a un solo niño. Dice, surge así la pregunta, ¿aprenderán los demás niños a portarse mal para
para ser parte de ese programa de reforzamiento destinado a los niños problema, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, si un niño siempre se porta mal y tú para motivarlo a que aprenda o que deje de ser ese niño problema, lo empiezas a premiar y eso, y los que sí se están portando bien, van a querer portarse mal para poder ser parte de ese programa de reforzamiento. Entonces, ahí es donde también es un problema de ética con este proceso, ¿no? No, porque en el condicionamiento operante, recuerda que no se les entrega incentivo. Ese es en el condicionamiento clásico. En el operante nosotros, para eliminar esas acciones de que el alumno haga eso, nosotros ejercemos un castigo. Entonces, si tu otro alumno ve que tú estás ejerciendo un castigo, no va a hacer esa acción. Hay gente que no aprende en cabeza ajena, pues, pero se supone que si tú estás viendo que eso es una acción que al profesor no le agrada y genera un castigo, no lo vas a repetir. Y tú me estás hablando del condicionamiento clásico, en el que estamos utilizando el incentivo. Y en la utilización del incentivo probablemente sí sea factible tu explicación, porque va a decir, no, pues entonces me va a portar mal. Pero en el operante no. Recuerda que en el operante vamos a reforzar una conducta que queremos que se repita o vamos a reforzar una conducta que queremos que no se repita. Entonces, si el alumno lo que tú no quieres que haga es que se ponga a gritar a media clase o que, no, que participe sin levantar la mano o X situación, recuerda que la manera en el condicionamiento operante en la que tú lo vas a ejercer va a ser por medio del castigo. ¿Para qué? Para eliminar ese tipo de conductas. Entonces, aquí lo que se plantea o el punto crítico del que se habla es que muchos autores coinciden en que el castigo no es una forma de educar. Muchas personas cuestionan de que, que los derechos humanos, y digo, finalmente no es el castigo como antes de que te jalaban las patillas o que te pegaban con la regla en la mano, realmente ya no son así los castigos, pero aún así existe pues la discriminación y lo quieren ellos adjudicar a otras situaciones jurídicas que realmente a lo mejor no tienen competencia, me refiero a competencia a que tengan esa cavidad legal, o sea, para que un delito lo puedan considerar delito o de su tipo, o sea, si yo te digo que es violencia de género, yo tengo que acreditarte que realmente esa violencia de género con el concepto que tiene el delito. Entonces, si tú me dices que es un acto de discriminación, no es un acto de discriminación, porque yo no le estoy dejando de dar a uno y a los o sea, a todos les voy a dar y al tuyo no. O sea, eso es una conducta corrupta, un acto correctivo. Entonces no encajaría dentro de algo de derechos humanos como discriminación. Pero ahorita ya las mamás y todo el mundo pues ponen el grito en el cielo aunque no tenga nada que ver y no reúne un concepto jurídico real para decir, es que mi hijo no merece un castigo, aunque sea un castigo sencillo. Realmente no te estoy hablando de dejarlos 5 minutos afuera o algo así. Entonces, tú como docente, vamos a plantear que tu alumno se sale del aula sin pedirte permiso y regresa a la hora que él quiere. Dice que va al baño y se va a pasear por toda la escuela. ¿Tú qué castigo correctivo harías? Dentro de los lineamientos que puedes hacer, ¿verdad? Pues ya no, bueno, no es que también. ¿Te acuerdas de los dos castigos que hablamos, del positivo y del negativo? Sí. En la clase pasada, ¿cuál era el positivo? ¿Qué ejemplo te puse? Te puse el ejemplo en el que yo me ponía el cinturón, no me ponía el cinturón y mi carro empezaba a pitar y a pitar y a pitar hasta que yo me pusiera el cinturón. Realmente es un castigo positivo. ¿Por qué? Porque finalmente la acción que pretenden ellos es que yo me proteja pues en alguna situación. Entonces, ¿tú qué tipo de castigo aplicarías? Pues ya no dejarle ir al baño, no, ¿verdad? No. Si es de veras que quiere ir al baño. A ver, ¿quién le ayuda? Que salga más tarde al receso. Ajá. Yo lo he utilizado, maestra. Que no sea mucho, o sea, porque así lo así lo aplicaban cuando yo iba a la primaria, te dejaban salir como 5 minutos después que los demás, pero sí sentías feo porque pues eran 5 minutos. Y el que se quedaba dentro castigado. ¿Tú, Oscar? Yo lo he aplicado de que si se me van así de pinta de la clase, les pongo media asistencia. Ok. ¿Y el tener media asistencia en qué les perjudica a ellos? Pues en calificación.
Ah, ok, tiene puntuación su asistencia. Sí, Entonces, y pues ya saben que pues que no deben de hacerlo, entonces para que puedan recuperar esa falta, ajá. pues deben de comportarse mejor en otras clases, participar más para poder enmendar ese error. Sí, porque queremos eliminar esa conducta. Si los demás alumnos ven que la conducta pues no es castigada, pero tampoco premiada, pues yo también lo voy a hacer. O sea, ya en lugar de salirse uno, se van a salir los dos, o se van a salir tres, o se van a salir como ellos quieran, y van a ver que no existe Un castigo. ajá, o un reglamento que les diga, ¿sabes qué? Voy a aplicar esta medida correctiva. Yo creo que lo que decía Jessie se podría aplicar más en niños pequeños, porque lo van a entender un poquito más. Me está quitando tiempo porque yo pasé tiempo afuera. Ok, ¿no? y en prepa, ¿cómo? Entonces, ¿qué Yo medida? creo que en prepa se aplicaría lo de mi compañero Oscar, porque ya empiezan a ver más los porcentajes de promedio o la puntuación y mis faltas, porque las faltas ya empiezan a afectar un poquito más que en la primaria o en el preescolar en este caso. A ver, Dayana, tú que levantaste tu manita. Yo, maestra, tenía un maestro en la prepa, Ajá. era de matemáticas y era súper estricto. Y ese maestro, si tú hacías algo que no correspondía a su clase o que no le gustara, te decía, dame un número. Y no sé, por ejemplo, tú le decías el 1. Tú creías, pues no me va a dejar entrar un día a su clase, perdón. El maestro decía, hasta el próximo mes te veo. Y ese era su castigo del maestro. Era hasta el próximo mes. Y tenía otra maestra que si le faltabas con tareas, ajá, o no entrabas a su clase, también en una semana no te calificaba ni un solo trabajo. Claro, para que te perjudicara tu calificación y ya te la pensaras. Sí, sí, pero pues en un niño de primaria, yo digo que unas planas, para que su mamá también se dé cuenta que pues está saliéndose del salón y no regresa pronto. O a veces el exhibirlos también con los padres de familia tiene mucha influencia en ellos, porque pues la autoridad para ellos es papá y mamá, ¿no? Probablemente. Entonces, el tú exhibirlos con ellos, tú no sabes qué tipo de papás sean. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, tenía un compañero que era muy burro, así se era la palabra, burro y huevón. Entonces, él le tenía mucho miedo a su papá, nosotros no sabíamos, y a un maestro se le ocurrió mandarle a hablar a su papá, y la mamá siempre le hacía el paro, iba ella, pero esa vez no sé cómo le hizo, pero le contestó el papá, y fue el papá. Y yo me acuerdo que el papá lo que hizo cuando estaba hablando el maestro con él, se metió al salón y le dijo, Jorge, ven para acá. Y Jorge se levantó, ya ven que el espacio del docente es un poquito más alto, ¿no? Jorge se levantó ahí donde estaba más alto, y el papá se quitó el cinturón y enfrente de todos les pegó. Y todos nos quedamos así de, ¡ah! No inventes. Entonces, digo, obviamente no, tú como docente no puedes intervenir si no le pegue, pero la figura de autoridad en esa casa era su papá. Entonces el papá desconocía que la mamá ya había ido 3 o 4 veces por la misma situación y que le habían ignorado, ¿sabes? Entonces el papá en ese momento lo que hizo fue pegarle enfrente de todo el salón. Y todos nos quedamos así de, ¡uy! Y dime si alguien más volvió a faltar con tareas y así, o sea, nos asustó tanto su papá que hasta nosotros nos pusimos a hacer las tareas. Entonces fue algo que le funcionó al docente, o sea, si el docente ve que tu figura de autoridad está en casa, probablemente el llamar a la autoridad, que en este caso es tu papá, dice, o tu mamá, dices, no, ya no lo vuelves a hacer. A ver, dime algo. Es que les quería platicar algo así parecido, maestra. Ajá. Que a mí cuando, ya ve que le dije que trabajo de intendente, la directora mandaba a hablar a un maestro y iban a dirección, entonces la directora me mandaba a mí a grupo. Y eso es lo que yo le comentaba a los niños, porque me tocaba, y lo recuerdo bien, era el sexto B, el más desastroso de toda la primaria. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer para controlarlos? Y fue lo que les dije a los de ustedes. Le dije, a ver, chicos, ya empecé a abordarlos. Le dije, recuerden que yo soy la que anda por toda la escuela y la que primero recibe a sus papás. Entonces, como se comportan hoy, en cuanto yo los reciba, voy a saber de quién es el hijo y le voy a abordar a su mamá y le voy a decir la situación. Calladito los tenía, maestra, ninguno a partir de ahí, y se les quedó grabado, porque a partir de esa experiencia que yo les di, ya era el B, para mí era el que yo ya más quería ir a cuidar a grupo, maestra, porque contigo se comportaban. se comportaban conmigo, porque sabían que iba a abordar a sus papás.
Sí, y tienes que tener el lado inteligente de saber por qué lado llegar. A lo mejor a Oscar no se le había ocurrido. Y con los más grandes, a lo mejor es todavía más difícil. O sea, porque cuando están más chiquitos, los papás pues son como un apoyo. Tú no los ves como autoridad, los quieres mucho, bla, bla, bla. Cuando los ves como autoridad es cuando empiezan a regañarte y a ejercer ya presión sobre ti, sobre tus acciones. Entonces, por ejemplo, a Oscar se le hacen la pinta en los de prepa y si él le dice, ¿sabes qué? Le voy a marcar a tu mamá que no viniste o yo voy a marcar a las casas como en los colegios. ¿No van? Muy bien, marcamos en la escuela y vamos a ver quién vino y ¿Por quién qué no vino. no fue? Ajá, entonces se la piensan y dicen, no, no puedo hacer la pinta porque van a marcar de la escuela y se van a dar cuenta que no fui. ¿Sale? Ahorita te doy la palabra, Oscar, nada más déjame, salimos de la sesión y regresamos porque ya se va a terminar. ¿Sale? Sí. Listo. Maestra, también como algo que a mí se me haría, pues también de pensar en qué castigo le tienes que dar a la persona. Porque, por ejemplo, en el kinder, en la primaria y en la secundaria, todavía son niños que son cuidados por el papá. Pero ya, por ejemplo, en la preparatoria, ya no. En la universidad, menos. Entonces, por ejemplo, en la prepa lo que hacía ese maestro, el que le comento al principio, que te decía, dame un número, y te dejaba pasar hasta el mes que sigue su clase, muchos de esos castigos hicieron que muchos compañeros se salieran de estudiar o reprobaran su materia. Entonces, yo creo que ahí, en ese caso de cuestión de castigos, para que ya no lo vuelva a hacer, hay que pensarlo, porque también puede que un niño de primaria diga, pues si me voy al baño y la maestra me regaña mucho o me pone a hacer planas, pues mejor no voy a la escuela. Y es cuando los No niños voy al empiezan baño y me hago pipí. también, porque, por ejemplo, no sé si, no recuerdo bien, pero creo que mi hermano también hubo un tiempo en el que iba al baño, pero él ya no quería regresar al salón. Y ya después mi mamá se dio cuenta, pero porque la maestra le mandó a hablar, porque mi hermano decía, es que ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir, pero porque lo ponían a hacer tareas o le mandaban recados y él no daba nada de esos recados. Y pues ahorita la verdad es que muchas de las mamás ya trabajan, digo, me incluyo a mí también, y no están como que al 100%. Entonces cuando ya las mamás se empiezan a preocupar. Entonces yo creo que hay que ver el nivel de castigo que hay que darles. Claro. Porque a lo mejor no todos se adaptan de la misma forma o no todos se entienden, porque tomamos en cuenta que cada mundo es diferente, cada cabeza es un mundo, digo. Por eso va a ser el proceso que les dije inicio de clase. Haces la evaluación, después haces la clasificación y ya después impartes el refuerzo, ya sea positivo o negativo, de acuerdo a lo que tú veas. Porque también hay alumnos, o sea, puede estar el alumno más desmadroso del mundo y puede ser un alumno que a lo mejor, a mí me pasó en la secundaria, de que yo siempre fui muy buen estudiante. Entonces, una vez la maestra de español no sé qué salió y yo estaba con el celular y en la secundaria estaba estrictamente prohibido sacar el celular en clase. Entonces, para mi mala suerte, yo me sentaba en la pura entrada. Entonces, iba entrando la maestra y me dio con mi teléfono y me lo quitó. Y yo así, me dijo, no te lo voy a regresar hasta que no venga tu mamá por el teléfono. Y yo me agarré llorando y yo, no, me van a regañar. Y mi mamá siempre ha sido muy estricta, ¿no? Entonces yo le platicé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Pues me quitaron el teléfono, pero pues la maestra no estaba, o sea, realmente no lo estaba usando enfrente de ella, pero pues me dijo que no me lo iba a regresar hasta que no fueras tú por él. Entonces la maestra cuando recibió a mi mamá, realmente a mí no me mandaron a hablar, solamente estaban ellas dos. Obviamente la maestra esperaba que mi mamá se pusiera agresiva como la mayoría de padres de familia, que es que mi hijo y usted y bla, 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 bla. Y mi mamá usó la de psicología inversa. Mi mamá fue de, ay, maestra, ¿cómo está? No, pues le pido una disculpa porque mi hija sacó el teléfono y me dijo que todo lo que usted me iba a decir era cierto. Y con eso desarmó a la maestra. O sea, la maestra, ¿qué le podía decir? La maestra se quedó así de ¿qué? Hasta mi mamá me platicó, venía muy risa y risa porque me decía, es que yo desarmé a tu maestra, ¿qué me podía decir de ti? Si hubiera llegado agresiva, pues sí, hasta te hubiera castigado a ti también. Pero no, o sea, yo llegué y desarmé a la maestra y no, es que es muy buen estudiante su hija, nada más que yo les dije que se acaban el teléfono, se los iba a retirar y que no sé qué, pero me da gusto que tenga una mamá como usted. Bueno, le dio por su lado a mi mamá también y las dos se movieron la cola y ya salieron muy felices. Entonces, tú tienes que ver qué tipo de alumnos tienes y también el padre de familia que tienes, porque los papás están conflictivos, o sea, que en lugar de que sea una manera correctiva, con el que se quieren bronquear es contigo y al que quiere mandar matar es a ti.
porque no conocen o no quieren asimilar o ver la realidad de sus hijos, de cómo son sus hijos. Entonces, también tienes, como tú dices, tienes que ver qué medida vas a aplicar. No es lo mismo una medida aplicar, por ejemplo, en Tlajomulco, digo, no discrimino ni mucho menos, pero hay muchos papás que no, es que mi hijo esto, mi hijo el otro, y no es lo mismo que cuando te llega un padre de familia que a lo mejor tiene otro nivel educativo y comprende realmente cuál es la situación y por qué te están mandando a hablar. Entonces, tienes que ver en la sección que te va a tocar trabajar, el tipo de alumnos que te va a tocar tratar para ver qué tipo de acciones puedes implementar en tu grupo. Así es. Ok, creo que tienes apagado tu micrófono o no te escuché ya, Dayana, no me vi que moviste la cabeza. No, digo que sí, de hecho. ¿Hay situaciones así? Sí, digo, conmigo no, yo sí era muy bien portada, yo sí. Digo, también me ha pasado que con mi hija también me han dado avisos, pero yo llego con la maestra y me dice, no, es que su hija se porta muy bien, pero nos sorprende que hoy estuvo platicando. Y ya es cuando yo hago su castigo, yo también la castigo, porque le digo siempre a lo que vas. Sí, es que a veces tú como docente dices, bueno, a mí no me conviene aplicar un castigo en el alumno porque sé que ni siquiera me va a hacer caso, es más, ni siquiera va a hacer las planas. Entonces digo, bueno, mandóle al papá y que el papá implemente el castigo. ¿Verdad? A ver, sí. Oscar, ¿tú qué opinión tenías, chicos? Referente a eso también de el que yo utilizo en primaria. Ajá. Porque en secundaria yo utilizaba ese que usted, bueno, que yo le dije. Pero en primaria, los viernes yo no dejo tarea. Ajá. Entonces, normalmente los viernes es un día como más de relax, ¿verdad? De como salirnos del plan de trabajo y hacer alguna actividad extra diferente. Ajá. Entonces, quien no trabaje o que no haya trabajado de lunes a jueves, pues no va a ser partícipe de esa actividad. O sea, por ejemplo, vamos a ver una película y van a ver la película el viernes, pero quien no se haya puesto al corriente hasta el jueves va a hacer las actividades mientras la película. O sea, y ha funcionado porque todos los entregan el jueves y participan muy bien. Les hacen lo que más les duele, que es el tiempo de recreación y de convivencia con sus compañeros. Quizás suene extraño o raro, no sé, pero me ha funcionado mucho, pues, porque todos los jueves llegan todas las tareas para que puedan ver la película. O de repente, por ejemplo, si no es la película, hay un tiempo, por ejemplo, de 20 minutos para chistes o algo, o juegos de mesa, etcétera. Pero si no, pues los que no hicieron las cosas tal cual de lunes a jueves, hay un lugar asignado para que se pongan al corriente mientras los otros juegan. Qué triste, pobrecitos. Pues ni modo, es que tienes que aplicar maneras correctivas y supiste dar en el meollo del asunto. O sea, te diste cuenta que para ellos era el día más agradable, el día viernes, porque no hay tareas y porque a lo mejor les pones a hacer otro tipo de actividad y si las condicionas, ¿está bien? Ya tú tienes que ver, dime. Perdón que la interrumpa. No. De hecho, conmigo lo que hacía, bueno, en la primaria, yo me acuerdo, como en quinto y sexto, no sé, era muy platicona, demasiado platicona. Todo el tiempo estaba platicando con quien fuera. Donde me pusieran y donde me movieran, yo hablaba. Tú hacías amigos en todos lados. Sí, no, ya de que verdad a todos les hablaba. Entonces, lo que hacían era de que me sacaban de clase. Y no me calificaban ni el trabajo ni la tarea que fueran a dejar ese día. Entonces, a mí me afectaba porque era trabajo y tarea que no calificaban. Entonces, vieron que eso no funcionaba conmigo. O sea, yo seguía platicando. A mí, no sé qué pasaba por mi mente en esos momentos. Lo que empezaron a hacer era que le hablaban a mi mamá. Entonces, ahí ya fue donde yo ya entendí que ya no tenía que platicar. Para mí, mi forma de yo entender fue el que mi mamá me llamara la atención a mí. Porque o sabes qué, Jackie, el castigo. Ajá, ya no vas a salir en la tarde, o ya no vas a jugar con esto, o te voy a castigar
juguetes y era de que, no, ya no voy a platicar en serio, te lo juro que ya no. Y de verdad, o sea, fue una forma en la que yo dejé de platicar tanto en clase. Sí, es que muchas veces, como les comentaba, la figura de autoridad no te ven a ti como docente, como figura de autoridad. Entonces, si tú ves que alguien más es la figura de autoridad, pues es a quien vas a recurrir para que aplique el castigo. Porque si tus métodos no están funcionando, tristemente, pues lo tienes que delegar a alguien más. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna otra anécdota que me quieran platicar? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues el día de hoy damos por concluido el tema, solamente nos faltaban estos 3 puntos y les subo su tarea, yo creo, al ratito para la siguiente clase. ¿Sale? Ya los temas ya van a estar un poco más pequeños porque ya abarcamos lo que era lo más pesado, entonces ya las clases yo creo que van a ser un poquito más cortitas y para que haya más interacción y para que no se me aburran. Los que no estuvieron en la clase pasada, por favor, revisen el video porque se me están haciendo bolas con el condicionamiento operante y el clásico. ¿Sí? Y les platiqué la semana pasada que iba a haber examen este bimestre. Entonces sí necesito que por lo menos me distingan esos 2. ¿Sale? Maestra, entonces, yo díganme. tengo duda. ¿Va a haber examen cuándo, dice? De este bimestre. De No este sé bimestre. igual si quieres te subo la foto del calendario para que sepas cuándo es examen parcial y cuándo es final, para que lo tengan en cuenta, pero sí necesito que me identifiquen estos 2 conceptos y no se me hagan bolas, ¿sale? Entonces, les voy a dejar ahorita en la liga de Classroom el link de la clase de condicionamiento clásico y de condicionamiento operante y aparte el video que les anexé de condicionamiento operante para que puedan analizarlos los 2, ¿sale? Ok, Gracias, sí, está muy Entonces, bien. cualquier duda, queda a sus órdenes, ya saben, en WhatsApp, en correo, pero más fácil por WhatsApp o llamada para atenderlos a la brevedad. ¿Ok? Que tengan buen Ok. fin de semana y nos Gracias, vemos. igualmente. Bye. Igualmente. Igual, maestra. Gracias.